Buenos días a todos. Veo que les gustó mi video anterior. Mucha gente me preguntaba sobre cuestiones como estas, donde nos quieren controlar de alguna manera, donde buscan controlarnos. Y bueno, decidí hacer una serie de videos que tengan que ver con esta temática. Más que nada porque me gustaría que la gente tome conciencia de qué tan libres somos y cuál es la realidad, ¿no? Fíjense, les voy a mostrar algo que tenemos acá en Argentina, seguramente en muchos otros países también lo tienen. ¿Qué es esto? La tarjeta SUBE. ¿De qué se trata esta tarjeta? Fíjense, lo auspicia la presidencia. Tapé acá un poquito porque estaba mi número de tarjeta. Esto sirve para viajar en el transporte público, trenes, subtes, colectivos, también para algunos peajes. Y esto es más que nada Capital Federal, área metropolitana y algunas provincias, algunos lugares en particular, pero después otras provincias lo están incorporando y en otras provincias también hay otros sistemas parecidos a este, pero yo les quiero hablar particularmente de este, que es el que uno vive todos los días. Les voy a explicar algo. Antes, cuando yo era chico, uno para entrar al subte tenía unos cospeles, eran unas moneditas que uno compraba, las ponía en el molinete y pasaba. Luego con el tiempo, lástima que no tenga para mostrarles alguna, son unas tarjetitas de cartón que uno las metía, había un lector que descontaba un viaje de esas tarjetitas que se pueden comprar de 1, 2, 5, 10 viajes. No me acuerdo si había de más, pero no importa. Y un día nos amanecemos con esto. Antes que esto hubo otra que todavía funciona, se llama la Monedero, pero bueno, la mayor parte de la gente tiene esta. Esta tarjeta sirve para viajar en todos lados. Uno carga en las boleterías una cierta cantidad de dinero y en cada viaje se nos va descontando la cantidad que pagamos. Hasta aquí un sistema como cualquier otro. Pero la pregunta empieza a surgir cuando uno se pregunta: ¿y por qué esta tarjeta? ¿Y por qué cambiar los métodos que habían antes, que eran eficientes, servían tan bien como esto? Quizá uno dice, bueno, menos tarjetas, menos cospeles, pero hay algo más atrás de esto. Fíjense que para hacernos un favor, decían, el viaje en sí vale ahora, a precios de hoy son 5 pesos. Pero si usan esta tarjeta, les va a salir 4 pesos con 50 y con el uso durante el mes puede llegar a costar 3 pesos 20, dependiendo de la cantidad de usos que se le den. Bien. ¿Cuál es la trampa en todo esto? Porque no creo que el Estado sea muy benevolente con nosotros, que nos ame y que nos diga, tomen, se los dejo más barato. Ya de por sí está muy subsidiado el transporte en Argentina, pero eso es tema para otro tipo de debate. Pero, ¿por qué si usamos el viejo método de los cartoncitos, también existe, nos sale un precio y si usamos esto nos sale más barato? ¿Qué motivo podría haber para hacer una cosa así? Bueno, resulta que todos los datos nuestros se guardan. Fíjense, cuando uno saca esta tarjeta, a uno le piden sus datos personales, nombre, apellido, documento de identidad, y no me acuerdo qué otros datos hubo que llenar. Tuve que llenar, recuerdo, todo un formulario que me pedía un montón de datos. Calculo que teléfono. Bueno, les quiero mostrar ahora algunas cosas. Uno puede entrar en la página de SUBE y ahora les voy a mostrar, saqué unos screenshots de todo esto. Fíjense. Bueno, como les quería mostrar, como les estaba contando, esta es la página de SUBE. El que está en la foto es nuestro ministro del Interior y Transporte, llamado Florencio Randazzo. Y como ven, acá arriba está ingresado, registrate. Uno puede registrarse, pero a uno ya le habían pedido el documento, le habían pedido todo. ¿Y dónde está la gracia de todo esto? Que uno se registra de nuevo para ver qué viajes hizo, cuál del historial, o sea, ellos solo ya te dicen, tenemos tu historial, ¿no? Esto es curioso
Tengo algunas anotaciones, disculpen si a veces no miro a la cámara, pero me anoto todo porque son como muchas cosas y a veces me pierdo un poquito. Eh, Acá ven sistemas donde se puede cargar la SUBE, cómo puedes abonar los peajes. Ya lo tenemos en Villa Gesell, en Mar del Plata. Pero bueno, fíjense, ustedes ingresan y les pide como número de usuario su número de documento. En serio. Y una clave. La clave son solo 4 dígitos. O sea, nada, demasiado fácil para cualquiera, ¿no? Encima la gente generalmente pone una fecha de nacimiento, una cosa así. Pero bueno. Bueno, una vez que ingresamos, nos muestra nuestro número de tarjeta, nos dice si queremos consultar nuestros movimientos, nuestros datos. Fíjense, todo esto obviamente auspiciado por el gobierno. Y no tienen ni la menor vergüenza en decírnoslo. Fíjense, acá les muestro más o menos una historia, la historia del mío. Obviamente tapé casi todos los datos. En usuario, bien que lo tapé, está mi número de documento. Fíjense que dice tipo es el uso de transporte, en qué medio, la línea de subte. En otro puede estar la carga, que es cuánto pagué para cargar la tarjeta, a dónde, en qué estación lo hice y por cuánto. O sea, el Estado sabe cuándo viajo, cuánto pago, dónde y cuándo, la fecha y hora en la que lo hice. ¿En pos de qué es todo esto? No me digan que de mejorar mi seguridad o de controlar mis gastos. Primero, no tiene por qué controlar mis gastos, ¿no? Pero una de las excusas que pusieron era que con el tiempo iban a dar subsidios a las personas que más lo necesitaran y que el transporte les iba a salir más barato y así más o menos iban a tener controlados los ingresos de las personas con el historial de viajes. Una pavada. Si hubieran querido hacer eso, le hubieran dado facilidades para los viajes a las personas con menores recursos. Ellos tienen, encima con la cantidad de planes sociales que hay, ¿no? Ellos ya tienen pocos recursos. Fíjense, mis datos, está mi email, mi nombre, mi apellido, mi número de documento, cuándo nací, mi teléfono celular y por suerte no doy mi teléfono personal. Y de hecho ellos te animan a que si querés cambiar el email que tenés, el celular, el teléfono, lo hagas. Con lo cual ellos se van quedando cada vez con más datos. Es increíble pero es real. Ellos tienen todos nuestros datos. Ellos se fijan a dónde viajamos, cuándo pusimos plata para viajar. Tienen todos los datos. No podemos permitir este tipo de cosas. Lo que pasa es que es imperiable porque la gente requiere, necesita, además en este país, viajar más barato. Entonces la alternativa de darle todos tus datos a cambio de viajar más barato, para la gran mayoría de la gente es atractivo. De hecho, la gran mayoría de la gente no sabe realmente que el gobierno tiene todos nuestros datos. Y sí, es el gobierno el que tiene la base de datos. El gobierno graba nuestros datos, graba nuestros viajes. Sabe cuánto pagamos, cuándo viajamos, a por dónde viajamos, a dónde estuvimos en un momento determinado. Y todo gracias a esta bendita tarjeta SUBE. Ah, fíjense, se me pasó esto. Esto es algo que les quiero mostrar. En el año 2012, Anonymous, conocido grupo de hackers, una cosa medio extraña ese grupo de hackers, pero yo ya un día vamos a hablar sobre ese tema. Obtuvo la base de datos de SUBE. Fíjense una cosa, esto es otro tema. No solo el gobierno tiene nuestros datos, sino que cualquier grupo de hackers viene y nos dice, muchachos, tenemos todos los datos de ustedes. Entonces, ni siquiera sabemos quién más aparte del gobierno tiene nuestros datos. Esto es importantísimo. Cualquiera puede tener nuestros datos. Un montón de gente, puede haber gente comprando estos datos. Datos que ni siquiera deberían existir. A nadie le interesa cuándo y por qué viajé a algún lugar.
Miren, les quiero leer, en ese momento había un secretario de transporte, que no es el mismo que tenemos ahora, fíjense, cuadernito, cosas. Fíjense una cosa, el secretario de transporte en ese momento está sospechado ahora por un tren que se estrelló en la estación, una estación muy céntrica de la Argentina. Y hay todo un juicio, hay todo un problema con eso. Se llamaba Schiavi. Fíjense lo que dijo cuando fue consultado sobre esto. Dijo: es importante que todos seamos parte de este sistema que apunta a la facilidad, equidad y donde el Estado pueda controlar mucho más los recursos que gasta en el transporte público de pasajeros. Ok, la palabra clave acá es controlar, pero no son los gastos lo que controlan. Porque hasta hace un tiempo estaba todo esto, pero no estaba el control que había sobre nosotros. Hubieron muchas quejas de distintas asociaciones, partidos políticos, no de los partidos políticos tradicionales, porque a ellos no les interesa sacar esto. Ellos el día de mañana pueden agarrar el control del gobierno y pueden seguir con el control. Nadie se los va a reclamar. No creo que la gran mayoría de la gente les reclame que esto pare, porque la gente no está informada sobre este asunto. Entonces tenemos fundaciones como Vía Libre, que se dedica a todo el tema de software libre, libertad de información y todo eso, que habló de los abusos y denunció los abusos que conlleva este método de la tarjeta SUBE. Y también un partido pequeño que hay en la Argentina, pero muy interesante, que se llama Partido Liberal Libertario, también se quejó sobre este asunto. Así que quiero contarles que esto, bueno, ya se sabe bien qué opino sobre esto, pero quiero explicarles bien qué es lo que pasa. Bueno, entonces, como conclusión, llegamos a que tenemos un gobierno que busca de alguna manera controlar a dónde estamos, cuándo viajamos, cuánto gastamos en transporte y de dónde vamos y hacia dónde vamos. Es realmente terrible pensar que hasta eso, porque si es hasta eso hay que ver desde dónde. Así que bueno, cuéntenme qué les pareció esto, si quieren que profundice un poco más en el tema, sobre qué otros temas les gustaría que hable, si ustedes conocen algo desde lo cual yo puedo investigar y llegar a alguna conclusión y charlarlo con ustedes, me gustaría saberlo. Así que bueno, si les gustó, comenten, denle un like al video, suscríbanse. Así que bueno, hasta pronto, nos vemos y si no nos vemos, nos solemos.